Saludos cordiales. Iniciamos el tema de célula. La célula es muy importante conocer cuáles son sus funciones, cuáles son sus estructuras, para determinar así cuál es la importancia de cada una. Entonces, por eso vamos a iniciar con esta clase, que es parte de microbiología, dictada en la carrera de Tecnología Superior en Enfermería. La frase para este día, esta clase es: trabaja duro, en silencio, y deja que tu éxito haga todo el ruido. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros nos concentramos en estudiar, en hacer las cosas bien, no necesariamente tenemos que comentarlo a todo el mundo diciéndole, sí, miren cómo hago mi trabajo, sino simplemente adquiriendo el conocimiento adecuado, las habilidades pertinentes y sabiendo aplicarlas en el momento oportuno, el éxito nos llega y va a ser fabuloso para ustedes debido a que ustedes aún están siendo estudiantes, están aprendiendo, pero al momento que ustedes puedan aplicar lo que están en conocimiento, van a sentir una gran alegría. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer la estructura en función de la célula para determinar cuáles tienen pared celular, cómo está conformada la membrana celular, el núcleo, los organelos que hay en el citoplasma y las funciones de la célula, ya que estas pueden ser estructurales, metabólicas, endocrinas, de coordinación, de sostén. Entonces es importante conocer cada una de estas funciones. También es fundamental reconocer la diferencia entre célula eucariota y procariota, ya que hay una diferencia muy puntual en estos dos tipos de células. Entonces, son cosas básicas que deben conocer. 3. Adquirir información sobre las funciones de los organelos celulares. Es muy importante, ya que cada organelo va a tener su función específica para que la célula pueda realizar su ciclo biológico, sea crecimiento, reproducción, nutrición. Entonces es importante reconocer cada una de las funciones que son de cada organelo de la célula. Entonces miren ahí, es una célula. ¿Qué es lo que nos dice Erwin Chargaff? Hay dos núcleos que el hombre nunca debería haber tocado: el núcleo atómico y el de la célula. Porque obviamente el núcleo atómico, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fueron estas detonadas en Hiroshima, hubieron tantas consecuencias posterior a esto que aún se ven al momento de esos lugares. Ese lugar aún es reactivo, tiene una reactividad bastante alta, es teratogénica, que sabemos que eso da alteraciones en los embriones y el de la célula, debido a que hay recombinaciones del genoma de las bacterias que han hecho que éstas se conviertan en más patógenas. Pero es algo al azar, no sabemos nosotros realmente con los cambios que vamos a conseguir, porque ya vieron, el ensayo clínico era algo experimental, pero ya cuando se lo coloca en el mundo real, en la población, puede tener otro resultado. A eso se refiere con lo de la célula, que su núcleo celular que no debió haber sido nunca tocado. Entonces, ¿cómo fue el descubrimiento de la célula? El microscopio desarrollado por Zacharias Hansen era un poco más que dos tubos con una lente en el extremo de cada uno, enfocados por la torsión de los tubos. El microscopio de Hansen magnifica artículos entre 3 y 9 veces.
La invención de Hansel del microscopio permitió al científico inglés Robert Cook utilizar un microscopio primitivo para ver las paredes de las células de un trozo de corcho en 1663. En esa se les veía como un panal de abejas y se veía café. Entonces no sabían que tenía núcleo, citoplasma, porque la hoja de corcho simplemente ya eran células secas, ya no había ninguna estructura intracelular. Entonces posteriormente se pudo observar definitivamente cómo eran las estructuras celulares. Entonces, en 1665, Robert Cook observó con un microscopio un delgado corte de corcho. En cambio, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Entonces, como les dije, en el corte de corcho eran células muertas en forma de panal de abejas. Cambio Malpighi, él ya pudo observar células vivas. Y en 1839, Theodor Schwann y Matthias Jakob Schleiden. Entonces estos científicos fueron los primeros en lanzar la teoría celular, que decía que que todo organismo estaba formado por células. El descubrimiento de la célula. Robert Cook en el siglo XVII, observando al microscopio, comprobó que en los seres vivos aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células. Fue el primero en utilizar este término, así que Robert Koch dio el nombre de célula. Entonces desde ahí se acuñó ese nombre para poder darse una nomenclatura universal. ¿Y qué es la célula? La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que constituye todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Entonces, como la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, el ejemplo de las bacterias son unicelulares, viven solos, no construyen tejidos ni organismos complejos. En cambio, ya como los seres vertebrados superiores, estos están formados por un conjunto de células que se especializan en diversos tejidos, como los miocitos forman los tejidos musculares, las células cardíacas van a formar el músculo cardíaco, las neuronas del sistema nervioso central, los osteocitos, osteoblastos van a estar generando el hueso. Entonces, cada célula va a poder constituir un tejido específico en el cuerpo. Y la teoría celular estos estudios realizados posteriormente permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como la teoría celular, que dice lo siguiente. Primero, todo ser vivo está formado por una o más células. Entonces, como les dije, pueden ser unicelulares como bacterias o parásitos que también son unicelulares o más células, ya formando organismos más complejos. La segunda teoría, la célula es lo más pequeño que tiene la vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica del ser humano. Anatómica porque forman estructuras, como se les menciona, músculo, hueso, órganos, sistema respiratorio, gastrointestinal, y fisiológicas porque cada una de estas células cumplen sus funciones
propias y también en generales como nutrición, reproducción. Entonces, el otro postulado de la teoría celular es que toda célula procede de otra célula preexistente. Entonces, como estas se multiplican, se dividen de diferentes formas, pero siempre va a originar una célula otra. No va a ser de algo espontáneo como se creía anteriormente. El cuarto postulado, que nos dice que el material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. Es una copia exacta que pasa cuando es por multiplicación. Entonces, estos son los postulados de la teoría celular. Ya, ¿cuáles son los tipos de célula? La clasificación más común y la más importante de las células tiene que ver con la presencia o ausencia del núcleo celular. Entonces es simple. Aquí tiene o no tiene. Hay simplemente dos nombres, que es la célula eucariota y la célula procariota. Entonces podemos observar que la célula eucariota tiene núcleo y en el núcleo se encuentra contenido el ADN. También este posee un nucleolo. En el nucleolo se encuentra el ARN. Tiene mitocondrias, lo que se tiene en común con la procariota, que estos tienen ribosomas. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia? Eucariota tiene núcleo, procariota no tiene núcleo. Tiene un nucleoide, es decir, el genoma, el ADN, está libremente en el citoplasma. ¿Qué tiene más? La célula eucariota tiene retículo endoplasmático, también tiene aparato de Golgi y lo que tienen en común con la procariota: citoplasma, ribosomas, membrana plasmática. Y otra diferencia de las procariotas es que esta tiene pared celular y puede tener cápsulas, flagelos, fimbrias. En el eucariota solo el único que presenta flagelos es el espermatozoide. De ahí las demás células de nuestro organismo no presentan flagelos. Se movilizan de una forma en el que movilizan el citoplasma hacia un polo y luego al otro para así rodar, pero no directamente con flagelos como lo hacen ciertas células procariotas. ¿Cuáles son los tipos de células? Podemos encontrar dos tipos de célula en los seres vivos. La célula procariota, que miren cómo está el ADN. El ADN simplemente está circulando o está en su forma libre en el citoplasma. Están con su fimbria, hay ribosomas, inclusiones citoplasmáticas, la membrana celular, la pared celular, las fimbrias que son pequeñas prolongaciones de la membrana celular. Y aquí está el flagelo. El flagelo es una estructura que le permite a la movilización. Entonces la célula procariota no tiene núcleo. Ese es el punto clave. No tiene núcleo. En cambio, la célula eucariota podemos ver que tiene un núcleo que contiene el ADN, contiene un nucleolo que contiene el ARN
Y de ahí los demás organelos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, mitocondrias, que en este es el lugar o es el organelo principal donde se adquiere la energía como ATP para las diferentes actividades metabólicas de la célula, y los ribosomas, que son los que ayudan a la síntesis de las proteínas. Así que cada organelo cumple una función. Los tipos de célula eucariota. Viendo eso, ¿qué dirían que es? Una célula animal. Ya ven, es una célula eucariota animal porque tiene el núcleo. Entonces, por tener núcleo, es una célula eucariota. Y vamos a ver por qué se diferencia de ser una célula eucariota animal con una célula eucariota vegetal. Porque en el centro, el núcleo, en la célula, el centro está ocupado principalmente por el núcleo. En cambio, en la célula eucariota vegetal, el centro va a estar ocupado por una vacuola central. Es una vacuola donde puede tener enzimas o simplemente agua o pigmentos o reservas de glucosa. Pero por lo demás tienen casi lo mismo. Tienen lo mismo porque tienen núcleo, solo que el núcleo está desplazado hacia un lado. Pero lo que les diferencia entre ser una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal es la pared celular. La pared celular solo lo tienen las células vegetales eucariotas, porque si es procariota también tiene pared celular, pero en diferencia que no tiene núcleo. Y otra diferencia entre la célula eucariota vegetal con la animal es que la vegetal tiene cloroplastos. Cloroplastos, como conocen, le da el color verde a las plantas y también son las que transforman la luz solar en energía. En cambio, en nosotros, en las células eucariotas animales, la mitocondria es la que va a generar a partir de glucosa el ATP, la energía. Entonces ahí están las diferencias. Tienen núcleo, pero el núcleo en la célula vegetal está central, en cambio en el animal está central y en la vegetal está desplazada. La célula vegetal tiene pared celular, la animal no tiene. ¿Cuál es el organelo que va a producir energía en la célula animal? Es la mitocondria, a diferencia que en la célula eucariota vegetal va a ser los cloroplastos. Entonces esas son las cosas puntuales que hay que saber de la diferencia entre estos dos tipos de célula. Entonces vamos a ver una pequeña clasificación, un esquema de las células. Pueden ser procariota y eucariota. Las procariotas, ¿por qué? Porque no tienen núcleo. Es un nucleoide. El ácido nucleico está sin membrana, sin que algo lo esté encerrando, recubriendo. En cambio, en la célula eucariota, el ácido nucleico está dentro de una membrana nuclear que le engloba y que le da esa estabilidad central. Y las procariotas, ¿cuáles van a ser sus órganos? Van a ser principalmente la cápsula, la pared celular, la membrana plasmática, citoplasma, el nucleoide, que es el ADN, o el genoma, los flagelos, pili o pelos, mesosoma y los ribosomas. En cambio, en la célula animal va a estar formado por los siguientes organelos: la membrana
plasmática, citoplasma, núcleo, nucleolo y el retículo endoplasmático, que es el liso y el rugoso. El liso se diferencia del rugoso simplemente porque el retículo endoplasmático rugoso está en sus paredes, tiene adheridos los ribosomas y también otros organelos de la célula vegetal, perdón, de la célula eucariota animal son las mitocondrias, el complejo de Golgi, lisosomas, el citoesqueleto, centriolos, vacuolas, los flagelos y en otros tienen cilios. La célula vegetal, en cambio, tiene pared celular, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático liso y rugoso, ribosomas, mitocondrias, complejo de Golgi, la vacuola central y los plastos, que pueden ser cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos, amnioplastos y oleoplastos, o sea, los que diferentes sustancias que pueden estar abarcadas en unas vacuolas, y según eso se dan el nombre de, de estos organelos. Entonces eso es lo que pueden ver. ¿Cuál es la diferencia? Está bien esquematizado para que no haya confusiones. Y la célula pueden ser eucariotas, vegetales y animales. Está un poco más ampliado en el que se puede diferenciar las estructuras de la célula eucariota animal y vegetal. Entonces hay que hacer un recuento. ¿Qué es lo importante? Que la célula vegetal tiene pared celular, va a tener una vacuola central que va a desplazar al núcleo y va a tener plastos, y que su sistema de energía va a ser los plastos, principalmente el cloroplasto. En cambio, el animal no tiene pared celular, el que ocupa el centro es el núcleo y su fuente de energía, no su fuente, sino su maquinaria de energía, quien va a producir la energía en forma de ATP es la mitocondria. Y de ahí otra diferencia es que las células animales sí pueden tener flagelos y cilios. Los flagelos, como les comenté, solo son en las células, en los espermatozoides. Y los cilios, sí, eso sí encontramos en varios lugares, los principales en el epitelio respiratorio y en el epitelio gastrointestinal. Entonces, en cambio, en la célula vegetal no podemos encontrar eso. Simplemente tiene su pared celular y ahí quedó. Nada más. Entonces vamos a determinar las partes y las funciones de una célula, para así conocer la importancia de cada uno de los organelos, qué es lo que hace, qué prejuicios o qué resultados tendría si es que estos no funcionan adecuadamente. La membrana plasmática es una frontera biológica que delimita la célula y la distingue su interior del exterior. Entonces, vamos a definir sus características. La membrana delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de esta. Presenta el límite entre el medio extracelular y el intracelular. También podría decirse que la membrana celular es la que le da la forma a la célula, las que no tienen obviamente pared celular, les da su forma. La membrana celular, que esta es una capa bilipídica semipermeable, ya que permite el paso de casi todas las sustancias entre el espacio intracelular y el extracelular.
Otra característica, todos los organelos de la célula también están rodeados por membranas. Es para ayudar a su delimitación, que haya un correcto control de la salida y entrada de todas las sustancias que ingresan. Y las funciones de la célula podrían resumirse en transporte, el intercambio de materiales entre el interior de la célula y su ambiente externo, es decir, lo general. La célula permite el ingreso de los nutrientes o de la materia prima que necesita para generar todas sus funciones, y cuando ya lo cumple, saca lo metabolizado, los metabolitos o los materiales de excreción. Entonces ahí se va un intercambio también de oxígeno, de CO2, de electrolitos. Entonces hay un intercambio constante. Y el reconocimiento y comunicación. En la membrana celular, todas las membranas celulares tienen receptores, que son unas moléculas que se sitúan en la parte externa de la membrana. Actúan como receptoras de sustancias e identificación de otras células como bacterias y virus. Como vimos en inmunología, hay receptores que estaban en las células para reconocerlas si son extrañas, son propias, si es que están infectadas, si son con alguna alteración genética. Entonces, esa es la importancia de la membrana celular, en el que nos permite tener un transporte constante de sustancias de intercambio y también el reconocimiento de lo propio, de lo ajeno, con receptores en la membrana celular. Entonces, como vemos, aquí está la membrana celular. ¿Cómo está conformada esto? Por una capa bilipídica. Bilipídica que está intercalado con proteínas, sea canales de proteínas, receptores y glucoproteínas. Entonces, ¿cómo va a estar conformado esta capa bilipídica? Tiene un polo externo y un filamento interno. Estos son los fosfolípidos, que estos van a ser hidrofílicos, es decir, que van a tener afinidad hacia el agua. Por eso están en la parte externa, porque van a permitir que el agua pueda transportarse hacia el interior. En cambio, esta parte, este filamento que está aquí, es una parte que es hidrofóbica. Por eso sus polos van hacia adentro, porque no tiene tanta afinidad, no hay afinidad hacia el agua. Entonces va a repelerle. Y si es que estos estuvieran afuera, nunca dejaron un paso del agua. Por eso esta es la razón por la que se distribuyen de esta forma. También entre la membrana bilipídica va a estar el colesterol intercalado, y que vemos nos va a ayudar a delimitar entre el espacio extracelular con el espacio intracelular. Y las proteínas que están en la membrana. El núcleo. El núcleo contiene todo su material genético de la misma, del ADN. O sea, el núcleo contiene el material genético de la célula, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Este ácido es demasiado importante debido a que este se maneja para la reproducción, para la síntesis de proteínas y por ende en sí las funciones de la célula. Entonces ahí está la importancia del núcleo, que protege a este material genético.
Entonces, ¿qué hace el núcleo? Es un organelo característico de las células eucariotas, porque ya vimos que era el principal organelo que iba a hacer la clasificación, que su presencia o ausencia iba a decir que es eucariota o procariota. La eucariota que tiene núcleo, la procariota obviamente no tiene núcleo. Otra característica, el material genético de las células se encuentra dentro del núcleo en forma de cromatina. ¿Qué significa eso de cromatina? Es cuando está enredada, condensa. Aquí podemos ver la crematina, el ADN, está como una sola pelotita agrupada, condensa, que solo cuando ya se va a producir, se va a llegar a la etapa de reproducción, esta se convierte en láctea y helicoidal, para así poderse leer correctamente los aminoácidos y realizar la síntesis de proteínas y por ende la replicación celular. Esta dirige las actividades de la célula. Este es el coordinador y el que tiene lugar procesos tan importantes como la replicación del ADN. Es como si fuera el sistema nervioso central en nosotros, en el que coordina todo, cómo van a ser la síntesis de proteínas, la reproducción, cuál metabolito se van a elegir, o sea, es el que controla en sí el circo. Y, y en el interior tiene una estructura más pequeña conocida como nucleolo. Entonces esa estructura que es mucho más pequeña va a hacer que va a contener otro material genético de suma importancia, que es el ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces ese es el conjunto. Núcleo en su interior contiene al ADN o ácido desoxirribonucleico condensado en su interior, que solo se va a hacer laxa, lineal o helicoidal cuando se inicia el proceso de reproducción. Y el nucleolo que está dentro del núcleo, no está fuera ni a los lados, nada, dentro del núcleo va a contener al ARN cuando se trata de, obviamente, de células eucariotas. Y con esto podemos ver en el gráfico que aquí está la célula eucariota, este es el aparato, el retículo endoplasmático rugoso, porque aquí están pegados los ribosomas, aquí está el núcleo y esto es bajo un microscopio electrónico porque se puede observar bastante bien las estructuras. Aquí el núcleo con el ADN condensado y también se puede ver cómo están formado el núcleo, que es bien circular, y aquí adentro el núcleo